Buenos días, queridos y queridas, y bienvenidos a mi primer live que va a ser sobre cómo lidiar mejor con emociones, con las emociones en tiempos desafiantes, como estamos ahora. Então, voy a falar en portuñol. Sempre decimos que o idioma oficial do Instituto Bioflow é o portuñol, né? Normalmente as pessoas entendem muito bem, né? Voy a hablar un poco más en español que en portugués, porque en general as pessoas de Portugal y de Brasil entienden un poco mejor o español que los hispanohablantes hablan el portugués. Solo en algunas palabras que no se entienden bien a veces en los dos idiomas, ir repitiendo en un idioma y el otro. Entonces, vamos a hablar de cómo lidiar mejor con las emociones. Es una introducción sobre la inteligencia emocional Bioflow. Ya veo que hay muchas personas conectadas, realmente es un placer, especialmente en este primer live, ya veo que tenemos muchos profesionales Bioflow de varios países, alumnos que participaron en las inmersiones. También bienvenidos a las personas que están tomando contacto con esta técnica por primera vez. Y bueno, entonces vamos a ver un poco en estos tiempos desafiantes. Estamos frente a una situación nueva, desconocida, que genera mucha incertidumbre, ¿no? Una situación internacional muy desafiante para todos nosotros. Entonces, bueno, es normal sentir una mezcla de emociones, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros como seres humanos sentimos preocupación o algún tipo de miedo, puede ser más leve o más intenso, dependiendo de las personas, dependiendo de los momentos, ¿no? Es normal sentir preocupación o miedo, ¿no? Principalmente creo que muchos sentimos miedo por la salud de nuestros seres queridos, especialmente las personas más ancianas o con algún tipo de dolencia, de enfermedad, o las personas con un sistema inmune más bajo, ¿no? Podemos estar preocupados por nuestra salud también, individualmente. Hay muchas emociones para muchas personas también de miedo de lo que va a acontecer después de esta crisis, ¿no? del futuro de la humanidad, ¿no? Incertidumbre sobre la economía durante y después, ¿no? de esta crisis. Preocupaciones económicas individuales también, ¿no? Tristeza por el fallecimiento de personas. También podemos experimentar frustración, raiva, a veces ira o raiva por decisiones políticas tal vez con las cuales no concordamos, ¿no? Miedo a que no se tomen las decisiones adecuadas. Algunas personas pasan por fases de negación también de lo que está aconteciendo. Son muchas emociones, ¿no? que la gente puede estar sintiendo durante esos días, ¿no? Entonces, más también, por otro lado, a veces tenemos una mezcla, una mixtura, ¿no? de emociones, porque también podemos sentir paz por el silencio que se está creando, alegría por la naturaleza que está tomando más lugar, podemos sentir más descanso, ¿no? Algunos precisábamos de estar más en casa, de descansar más, alegría por este reencuentro con uno mismo, ¿no? Por estos espacios más profundos de silencio interno, ¿no? Entonces pueden ser muchas emociones, ¿no? Alegría también por toda solidaridad que se está creando entre las personas también, ¿no? Entonces, la gente está sintiendo a veces durante un mismo día o en días diferentes
muchas emociones de diferentes tipos, ¿no? Y es muy normal que sea así, es normal, ¿no? Lo que sentimos, lo que sientes está bien, lo que sea que sientas está bien, ¿no? Siempre lo que sentimos está bien y obviamente lo que sentimos en situaciones desafiantes en general es más intenso y es normal que sea así porque somos humanos, ¿no? Eres humano, entonces sentir todo tipo de emociones es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, en realidad no existe una emoción o un sentir que no esté bien o que esté errado, ¿no? Todo está cierto en lo que sea que sintamos ahora, ¿no? El tema, la verdadera cuestión es cómo lidiamos con lo que sentimos, ¿no? Es decir, ser consciente de lo que sentimos, porque cuando no somos conscientes no podemos lidiar con lo que sentimos y entramos en un sentir y en un agir, ¿no? En un actuar, en comportamientos más automatizados, inconscientes, sin elección real, ¿no? Sin poder escoger, ¿no? Cuando somos conscientes de lo que sentimos, entonces recuperamos nuestro poder personal y nuestra capacidad de elegir, ¿no? Entonces yo siempre siempre falo de que el problema real no es la dor emocional, el problema no es el dolor emocional cuando lo sentimos, ¿no? Sino la verdadera cuestión es qué hacemos, ¿no? Con estas emociones, ¿no? Y ahora hablo de dolor, pero también a veces las emociones consideradas más positivas, cuando no sabemos lidiar con ellas, también pueden ser un problema, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar decisiones no muy eficientes en algunos momentos de entusiasmo exaltado, ¿no? sin conciencia, ¿no? O de alegría fuera de eje, fuera de eixo, ¿no? Y tomar decisiones que no están adaptadas realmente a las necesidades, ¿no? Entonces, no solamente se trata de lidiar con emociones de dolor en la vida, ¿no? Sino con todo tipo de emociones. Entonces, la verdadera cuestión es lidiar con las emociones para estar en coherencia, ¿no? con lo que siento, con lo que pienso, estar más consciente. Hay dos tendencias en general. En general tenemos dos tendencias. Los alumnos de las inmersiones BioFlow o de los fines de semana soltando amaras BioFlow ya habéis estudiado en la curva BioFlow. Tenemos en un instituto tenemos lo que llamamos la curva BioFlow, ¿no? Donde diseñamos lo que es una actitud en equilibrio, ¿no? Que llamamos una actitud en zona de desafío, y las dos tendencias fuera de equilibrio, a la izquierda y la derecha de la curva, ¿no? En un futuro tendremos más tecnología para esto. Ahora es mi primer live, entonces ainda todavía estoy lidiando con la tecnología. Bien, entonces estas dos tendencias, la primera, que corresponde al lado izquierdo de la curva, es la tendencia a lo que llamamos el congelamiento, ¿no? Que son para personas más intelectuales, más mentales, y que no están en contacto con lo que ellas sienten, ¿no? Y repito, en una situación así es humano y es normal sentir miedo o como mínimo algo de preocupación, pero a veces negamos, ¿no? Claramente cuando negamos lo que sentimos no tenemos los recursos para lidiar con lo que está pasando, con lo que nos está pasando y con lo que está pasando en general, ¿no?
Pero es una reacción bastante común porque es un mecanismo aprender a no sentir o huir, fugir, no sentir. Es un mecanismo que aprendemos en la infancia. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando es un mecanismo de defensa, la psicología clásica llamaría de eso un mecanismo de defensa. Porque cuando somos niños, cuando somos crianzas, estamos expuestos a muchas situaciones con las cuales no sabemos lidiar. Como crianzas, como niños, no tenemos los recursos para lidiar con ciertas situaciones y las emociones que estas situaciones están generando en nosotros. Entonces, el mecanismo del cerebro inconsciente para nos proteger de algunas emociones que pueden nos dejar fuera de equilibrio es bloquear simplemente estas emociones. Como un mecanismo de supervivencia o de ficar en equilibrio. Y hoy no vamos a hablar tanto de eso, mas en este caso, ¿cómo bloqueamos una emoción? Simplemente bloqueamos la respiración para no sentir. Es un mecanismo inconsciente de nuestro cerebro inconsciente. Y así la gente se desconecta del cuerpo, se desconecta del sentir corporal y del sentir emocional y se refugia en la mente. Y claro, cuando estamos solo en la mente o estamos identificados con la mente, no tenemos todos los datos de lo que está aconteciendo ahora para poder lidiar con la situación actual, para nuestro bien y el bien ajeno también, es decir, ser partícipe de la solución en vez del problema, ¿no? Entonces es una tendencia a refugiarse en la mente y no sentir, ¿no? Entonces, eso es una reacción más de negación, ¿no? Que estamos viendo, hemos visto especialmente en el inicio de la cuarentena, en la mayoría de los países, en Uruguay no estamos en cuarentena, mas la mayoría de los países están en cuarentena. Y es una primera reacción natural y humana, ¿no? en un primer tiempo. Y después, otro lado de la curva, otro tipo de reacción más extrema, llamamos de identificación con las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso podría ser la identificación con el miedo o la preocupación, ¿no? Y cuando la persona ella está identificada con lo que siente, en el otro de la curva la persona está más identificada con lo que ella piensa, ¿no? Y pierde los datos de lo que siente. En este otro extremo la persona está más identificada con lo que siente y así pierde la posibilidad de poder oír con conciencia, pierde la posibilidad de poder mirar con conciencia, ser consciente de lo que siente. Sin conciencia no podemos lidiar, ¿no? Entonces, si estoy identificada con el miedo o la ira o cualquier emoción, entonces yo soy esta emoción, estoy siendo secuestrada por esta emoción y pierdo mi poder de elegir mis acciones y mi comportamiento. Entro en un comportamiento inconsciente, automático, que puede llevar a, claro, no son decisiones conscientes y puede llevar a actitudes no eficientes, las cuales a veces la gente se arrepiente después, ¿no? Entonces, poder mirar, poder oír con conciencia, eso es la actitud en medio de la curva, ¿no? Es la actitud en equilibrio. Poder oír, poder mirar con conciencia lo que siento, sin identificarme con ello, pero bien consciente de lo que siento, me permite conservar los pies en el suelo, los pies en el champ, los pies en la tierra, para estar en equilibrio y tomar decisiones ciertas para mí, para mi entorno y contribuir a la solución o a las soluciones
que entre todos podemos encontrar para pasar esta crisis de la forma más armoniosa posible. Entonces, a inteligência emocional BioFlow, ela tem muitas ferramentas para lidiar com as nossas emoções. Trabalhamos com o que chamamos a ressignificação emocional, e com as sessões de respiração. Hoje não vou falar tanto de respiração, isso pode ser o tema para outro live, talvez, se o interesse é suficientemente grande para isso. Hoje vamos a falar principalmente da parte de ressignificação. Igualmente em BioFlow, seja em trabalhos de ressignificação emocional ou de respiração, BioFlow, sempre trabalhamos a inteligência emocional e isso sempre tem aspectos básicos em comum, ¿no? Os pilares sendo a consciência corporal, a consciência do corpo, a consciência emocional, a consciência de me sentir emocional, a consciência mental, a consciência do que eu penso, y la conciencia espiritual. Entonces, voy a comenzar por la más importante en estos tiempos, ¿no? y la de la cual dependen todas las otras, ¿no? Que es la conciencia emocional. Entonces, la conciencia emocional es fundamental para poder lidiar, ¿no? Porque como ya falei, si estamos siendo secuestrados por la emoción o si estamos negando lo que sentimos, no tenemos toda la información para lidiar con lo que está aconteciendo. Entonces, para poder no ser una marioneta, no ser un títere de mis emociones, preciso ser consciente de ellas, ¿no? Y tomar las decisiones de un lugar más consciente, más sabio, más en equilibrio. Bien, ahora hubo estudios en Finlandia con una investigadora que se llama Lauri Numenmaa. Estoy hablando muy bien el finlandés. Y este estudio en Finlandia fue un estudio sobre las emociones, cómo se sienten en el cuerpo las emociones en diferentes culturas. Fue un estudio con más de 700 personas de Finlandia, de Suecia y de Taiwán, siendo Taiwán una cultura muy diferente a la cultura de Finlandia o la cultura de Suecia. Y encontraron, como es lógico, más es bueno tener esos estudios también, encontraron que para las diferentes culturas las emociones son sentidas en el cuerpo, en los mismos lugares, ¿no? Por ejemplo, ansiedad para cualquier ser humano de cualquier cultura es sentida como un dolor, un aprieto en el pecho, ¿no? En el pecho, ¿no? El amor es sentido, claro, inicia en el corazón, ¿no? Y es una sensación agradable que se expande en la mayoría del cuerpo, ¿no? La tristeza siempre se experimenta como un peso en el pulmón, ¿no? Y la ansiedad más como un aprieto, ¿no? Que si es muy intenso puede llegar a problemas, dificultad en respirar, ¿no? Que hoy con los síntomas del coronavirus, algunas personas, tal vez muchas, están confundiendo los síntomas de ansiedad con los síntomas del virus. Por eso la conciencia corporal es fundamental, ¿no? Y la conciencia de las emociones en el cuerpo es fundamental para tener objetividad, que no es fácil, mas a gente tiene herramientas, tenemos herramientas para eso, ¿no?
Por ejemplo, ayer leí de uno de nuestros profesionales BioFlow en Brasil, ¿no? Que él tiene un conocido que fue en el hospital creyendo tener síntomas del coronavirus y en realidad estaba en crisis de pánico, ¿no? Entonces, el miedo, el no saber lidiar con el miedo, va a dar una sensación de falta de aire, ¿no? Bien, entonces las emociones son siempre sentidas en el cuerpo, ¿no? Y para todos nos se sienten del mismo jeito. Cuando sentimos la alegría, cualquier ser humano siente la alegría de una manera, ¿no? De la misma manera para todos nos, mismo siendo de diferentes culturas, ¿no? Por eso que en la inteligencia emocional, en BioFlow, consideramos que la conciencia corporal es fundamental para conocer mejor nuestras emociones y aprender a lidiar mejor con ellas, ¿no? Unos años atrás tuvimos un otro estudio en Estados Unidos, en Michigan, de un científico turco que se llama Emre Dimrape, perdón mi pronunciación turca. Este investigador turco con su equipo de científicos, este pesquisador turco en la Universidad de Michigan, él hizo una pesquisa, una investigación sobre los estados depresivos, sobre personas con depresión, ¿no? Y comprobaron de que las personas con depresión o con tendencia a depresión tienen unas características en común, ¿no? Que principalmente que ellas no saben reconocer ni identificar a sus emociones. No saben diferenciar una emoción de tristeza de una emoción de ansiedad, por ejemplo, de una emoción de miedo. Ellas no saben identificar eso en el cuerpo, no saben reconocer eso en el cuerpo. Y no saben verbalizar sus emociones. Al no poder reconocerlas, al no poder ser conscientes de sus emociones, no la pueden verbalizar, ¿no? Entonces este investigador habla como si estas personas están en una especie de bruma emocional, no tienen conciencia ni claridad emocional, ¿no? Y él dice, claro, ¿cómo você va a poder lidiar mejor con su vida si no sabe si está triste o está bravo, está enojado, ¿no? Y él compara esto con cuando você está dirigiendo, manejando, conduciendo un carro, un coche, ¿no? Si el tablero, el tanque de gasolina no tiene el indicador, ¿no? Y você no sabe, tú no sabes cuánta gasolina hay en tu coche. Entonces va a ser muy difícil prever situaciones y organizarte cuando no sabes cuánta gasolina, no tienes el indicador de cuánta gasolina hay en tu carro o en tu coche. Entonces él compara esto con la falta de conciencia emocional, ¿no? Cuando no sé lo que siento, entonces es difícil lidiar, es difícil tomar decisiones adecuadas en equilibrio para encontrar soluciones, ¿no? Muy interesante este estudio de este investigador turco, ¿no? Entonces, todo esto hablando de conciencia emocional, podemos ver que la conciencia corporal y la conciencia emocional están ligadas siempre. Yo siempre falo de que el cuerpo no miente. La mente nos puede engañar. A veces a gente fala de que a mente, de fatto tenemos un final de semana do Soltando Amaras que se llama así, a mente. Mas el cuerpo siempre te va a indicar realmente lo que você sente, y con conciencia a gente puede ver con más claridad lo que son miedos imaginarios y miedos reales, ¿no?
Entonces, la conciencia corporal es muy importante. Hoy eso voy a hablar, porque tenemos máximo una hora, yo creo, live de Instagram corta después de una hora. Voy a hablar de la conciencia corporal ligada con la conciencia emocional. Claro que la conciencia corporal tiene muchos otros aspectos, porque las sensaciones de nuestro cuerpo también nos indican necesidades más primarias, ¿no? Otro tipo de necesidad que no son solo emocionales, ¿no? Nos da la sensación de nuestro cuerpo, nos dan indicaciones sobre nuestra salud, ¿no? Etcétera, ¿no? sobre lo que está aconteciendo en el entorno, ¿no? Nos avisa, ¿no? de lo que está aconteciendo en el entorno, ¿no? De facto, de hecho, por eso para mí este primer live era desafiante, ¿no? Y agradezco mucho el apoyo de los alumnos y los profesionales BioFlow aquí y todo el amor que están dando. Este primer live era desafiante para mí, ¿por qué? Porque estar enfrente de un público para mí ya es zona de comodidad, de habitualidad, porque estoy sintiendo a las personas, ¿no? Estar frente a una cámara no se siente tanto las personas o los oyentes, ¿no? Entonces las indicaciones del cuerpo te dicen que estás hablando con una pantalla o una tela de teléfono, ¿no? Cuando en realidad no es así, la mente sabe que no es así, ¿no? Pero existe como una incoherencia, ¿no? Entre lo que el cuerpo dice, ¿no? Lo que el cuerpo fala y lo que la mente fala, ¿no? Y eso nos obliga a estar más mental, a tener un poco más de experiencia, obviamente, ¿no? Y el ser un poco más mental, no sentir el cuerpo, crea este desequilibrio, ¿no? Hablar de eso ya me ayuda a ser más consciente de lo que siento y de estar más en equilibrio, entonces, en mutuo, ¿no? Todo eso para decir que el cuerpo nos está dando información de lo que está aconteciendo, ¿no? Esta parte yo no voy a hablar mucho de eso ahora, porque hoy estamos hablando principalmente de cómo lidiar con las emociones, ¿no? En la conciencia corporal está incluida la conciencia de la respiración. La respiración también nos indica lo que sentimos, ¿no? ¿Por qué? Mismo si no voy a profundizar hoy sobre esto, porque la respiración, ella muda, ella cambia con las emociones, ¿no? No va a ser la misma respiración cuando estoy en calma de cuando estoy agitada o en pánico. La respiración va a tener otro ritmo, otra velocidad, la inhalación va a ser diferente, más catártica si estoy en pánico, por ejemplo. La exhalación va a estar más empujada si estoy en pánico, más relajada y más suelta si estoy tranquila, ¿no? Por eso que en la inteligencia emocional BioFlow la gente trabaja mucho con la respiración, porque si aprendemos a lidiar bien con nuestra respiración, vamos a poder lidiar mejor con nuestras directamente ligado. Por eso la importancia de la conciencia corporal en muchos aspectos diferentes. Bien, vamos a pasar a hablar de la conciencia mental y del problema de la falta de conciencia mental, que en BioFlow lo llamamos la identidad. Aunque ahora vuelto a conectar, parece que se había desconectado, mismo si estoy con una muy buena conexión aquí en mi casa en Montevideo. Bien, entonces estamos hablando de conciencia mental, ¿no? Y de la no identificación mental, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestra civilización actual, ¿no? La identificación con la mente, ¿no? De facto, un compatriota francés
llamado Descartes, faló así, ¿no? Je pense, donc je suis, yo penso, luego yo existo, ¿no? Y eso para mí resume muy bien, ¿no? Eso da identificación con la mente, ¿no? Yo prefiero decir siento con conciencia y pienso con conciencia, luego existo, ¿no? Porque si yo estoy identificada con lo que pienso y pierdo el contacto con lo que siento, ¿no? Entonces yo soy mi mente, básicamente, ¿no? Y entonces voy a ser secuestrada por mi mente. Y mi mente, si tengo pensamientos identificados, no conscientes, ella va a tener la tendencia de repetir el pasado, ¿no? Y la mente miente muchas veces, ¿no? Porque le falta información corporal, emocional y espiritual también, ¿no? De conciencia espiritual, ¿no? Entonces, cuando estoy identificada con la mente me puede llevar a tener comportamientos no eficientes, ¿no? Me lleva a tener menos recursos, ¿no? De hecho, Daniel Goleman, él fala así de que el cociente intelectual es probablemente menos que 20% do éxito, do suceso, ¿no? La inteligencia intelectual, estoy hablando de inteligencia, no de conciencia en el lenguaje bioflow, ¿no? Eso 20% o menos, ¿no? De una vida de suceso o una vida equilibrada, ¿no? Porque la inteligencia emocional y corporal son mucho más importantes, ¿no? Claro que la mente y el pensamiento son un grande presente, ¿no? La habilidad de pensar es una habilidad maravillosa que nos caracteriza como seres humanos y una habilidad muy valiosa cuando ella es bien usada, ¿no? Es decir, cuando ella es usada conscientemente. Entonces, cuando la gente no usa la mente conscientemente, tenemos pensamientos no elegidos, no escogidos, repetitivos y hasta a veces obsesivos, ¿no? Que de facto o pensamiento repetitivo y obsesivo es o mecanismo subyacente do estrés, ¿no? Cuando estoy identificada con mis pensamientos y no estoy sintiendo en equilibrio, entonces voy a generar más estrés, ¿no? Cualquier identificación genera más estrés, que sea con la mente o con las emociones también, ¿no? Si estoy estresada, mi sistema inmune baja, ¿no? Con el estrés y la identificación con la preocupación de los pensamientos obsesivos o repetitivos, ¿no? Por eso ahora muchas asociaciones de psicólogos en esta situación de crisis internacional están recomendando no ver las noticias más de media hora por día, para no tener esta tendencia mental de preocupación el tiempo todo, ¿no? Y porque claro, mismo si siempre es importante tener nuestro sistema inmune alto, ahora es ainda más importante, ¿no? Y el factor emocional tiene un grande papel ahí, ¿no? Si estamos en equilibrio, nuestra salud inmune también va a estar más fuerte, ¿no? O exceso de estrés, ¿no? Él nos lleva, ¿no? a ficar más bajos energéticamente y en el sentido de la inmunidad del cuerpo, menos fuertes, ¿no? El equilibrio ahí es fundamental, ¿no? Entonces, la identificación con la mente y la desconexión con el sentir puede crear muchos desequilibrios.
el famoso desequilibrio entre el sentir y el pensar, ¿no? Que también acontece en el sentido contrario, ¿no? La identificación con el sentir sin una conciencia de lo que yo estoy pensando, también crea desequilibrios, porque la mente ella me ayuda el pensamiento consciente me ayuda a tomar decisiones más ciertas, ¿no? Como decía Carl Gustav Jung, ¿no? El sentir y el pensar son dos funciones opuestas, más que pueden ser integradas, ¿no? Y es fundamental que sean integradas, ¿no? En la vida en general y más aún, más ainda, más todavía en situaciones de crisis como es el caso ahora, ¿no? Entonces, el desequilibrio, vamos a dar algunos ejemplos actuales, ¿no? De posibles desequilibrios entre la mente y el sentir, ¿no? Por ejemplo, en esta situación de cuarentena, claro que para mi equilibrio es importante, por ejemplo, comer bien, comer equilibrado, ¿no? Y siendo una situación nueva para muchos, no poder salir, tener menos actividad, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, comer en exceso o comer tipos de alimentos que no favorecen nuestra salud física y emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, un desequilibrio común, ¿no? Entre o pensar y o sentir es, por ejemplo, la mente nos dice de comer determinadas comidas más equilibradas, pero después en un impulso emocional inconsciente, ¿no? Vamos a comer estas comidas que no nos hacen tan bien, ¿no? Nos dan acidez o nos impiden dormir bien, ¿no? Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Del desequilibrio que puede acontecer cuando no sabemos lidiar bien con las emociones, ¿no? Que es más difícil en una situación actual, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? de cómo lidiar de este desequilibrio, ¿no? Entre el sentir y el pensar, ¿no? Estoy aquí, tengo anotaciones en el libro de Bioflo, ese es en español, ¿no? Sobre la parte de equilibrio entre pensar y sentir, ¿no? Por ejemplo, cuando elegimos el placer inmediato sin pensar en las consecuencias, ¿no? Ese es otro tipo de desequilibrio. Por ejemplo, en esta situación de cuarentena podemos, por ejemplo, ver muchos filmes, muchas películas para huir un poco de la situación actual, ¿no? Y no cuidar suficiente a nuestro cuerpo. Ese es otro tipo de desequilibrio. Por ejemplo, si estoy muchas horas sentada en el sofá, ¿no? Viendo películas, estoy más en la mente o en la identificación de las emociones que acontecen con ese filme, con esta película, ¿no? Puedo después de unas horas tener dolor en las costas, dolor de espalda, por no tener cuidado, no ser consciente de mi cuerpo. Ese es otro tipo de desequilibrio. La gente se desequilibra también cuando estamos identificados con la mente y desconectados de nuestra capacidad de sentir y disfrutar. Por ejemplo, ahora es un buen momento para si você está morando, viviendo con seres queridos, podemos disfrutar de un buen desayuno, de un buen café de mañana o de un buen almuerzo, por ejemplo, con nuestra esposa, marido o hijos, ¿no? O cualquier persona con quien estemos viviendo. Si você está morando sozinha, si estás viviendo solo o sola, también puedes disfrutar de una buena comida equilibrada, por ejemplo, ¿no? Mas si la preocupación mental, seja da economia, seja da saúde, seja da situación internacional, ¿no? Si no hay una conciencia mental y estás con obsesión mental, pensamientos repetitivos, ahí perdemos la capacidad de disfrutar, ¿no? De estos pequeños momentos tan importantes de la vida, ¿no?
Ese es otro tipo de desequilibrio, ¿no? Cuando no sabemos lidiar con nuestra mente, con nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, a veces otro desequilibrio entre el sentir y el pensar es cuando nuestras emociones limitantes también nos impiden disfrutar. Por ejemplo, podemos tener miedo o pánico o qué va a acontecer, ¿no? Y no disfrutar de esa solidaridad que está aconteciendo ahora, es real, ¿no? En un momento que están aconteciendo mucha solidaridad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Uruguay a las 9 de la noche todo el mundo está aplaudiendo, sanitarios, ¿no? Las personas que están ahí ayudando a las personas que están doentes, y es muy bonito esa energía de solidaridad, ¿no? Si la gente está identificada con emociones, estamos en desequilibrio, ¿no? Y no podemos disfrutar de las cosas boas, de las cosas lindas también que están aconteciendo, ¿no? Entonces esos son ejemplos de desequilibrio entre el sentir y el pensar, ¿no? Por eso que es tan importante la conciencia mental también, además de la conciencia emocional y corporal, ¿no? Y por último, ya voy a hablar de la conciencia espiritual, ¿no? Estoy hablando de la conciencia espiritual por último, o último, a veces es más importante, ¿no? Y voy a explicar por qué estoy hablando en último de eso. ¿Qué es la conciencia espiritual? La conciencia espiritual es la capacidad de ver las circunstancias y las experiencias que estamos atravesando individualmente, colectivamente también, ¿no? Desde una perspectiva y con una visión más amplia, más profunda. Y eso nos permite, cuando tenemos esta visión más profunda, desde un lugar más consciente, eso nos permite ser llevados por valores más profundos, ¿no? Y también nos permite encontrar una motivación y un sentido de vida más profundo, ¿no? Lo cual es fundamental. Cuando tengo un porqué vivir, un porqué más profundo sobre la vida, voy a encontrar más fácilmente el cómo, ¿no? Entonces esta visión más amplia, que la gente trabaja mucho en BioFlow, ¿no? Comenzando siempre en las inmersiones de propósito de vida, yo siempre comienzo hablando de que estamos en una experiencia temporal, ¿no? En un cuerpo humano, ¿no? Estamos en una experiencia humana y que es muy importante considerar esto para tener esta visión más amplia de por qué estoy aquí, qué sentido tiene tener esta vida, ¿no? Y hacer en mi vida lo mejor posible, ¿no? Tener un aprendizado y una experiencia humana espléndida antes de ir embora de ese cuerpo, ¿no? Entonces, la conciencia espiritual, si bien ella es fundamental para mi equilibrio, para tener emociones más solidarias, porque de ahí nace la empatía, nace el amor, nace el querer, sentirse parte de un todo como seres humanos, nace el impulso de querer ayudar, de querer vivir, ¿no? De esta conciencia de unión, de amor, ¿no? Yo hablo de la conciencia en general, la conciencia espiritual por último, porque ella nace de la experiencia como ser humano en esta vida, ¿no? Y entonces por eso ella está basada en la conciencia emocional, mental y corporal, ¿no? Es decir, claro que mi cuerpo envejece con los años,
claro que atravesamos experiencias, ¿no? Pero cuando somos conscientes de nuestro cuerpo y de sus cambios en las diferentes etapas de vida, cuando soy consciente de mi sentir emocional, cuando soy consciente de mi pensar, la conciencia mental, entonces claramente cada vez tengo más experiencia, ¿no? De que no soy mi cuerpo, no soy lo que siento, no soy lo que pienso, sino que son vehículos, son herramientas, ¿no? Y que yo soy la conciencia que puede observar todo esto y aprender de todo esto, ¿no? Y la conciencia espiritual está basada en esto, ¿no? En poder aprender de esta vida humana y evoluir, ¿no? Y crear toda esta conciencia colectiva de solidaridad, de sentirme parte, ¿no? Es decir, de ser profundamente, cada día más profundamente humana, ¿no? Pero sin estar identificada, apegada o con miedo, ¿no? Al futuro por tener un apego a esta experiencia humana, ¿no? Ya que todos en algún momento vamos a dejar este cuerpo. Cuanto antes yo asumo esto, cuando yo pierdo el miedo a qué pasará conmigo después de que deje este cuerpo, ¿no? Cuanto antes voy a poder vivir con más intensidad, con más felicidad y tomando las decisiones más correctas para mi vida. Entonces, esto es básicamente, no sé si va a dar tiempo para preguntas, ya tenemos eso 10 minutos más, ¿no? Hoy fue más una introducción sobre las bases de lo que es la inteligencia emocional BioFlow. Si existe suficiente interés, puedo hacer más lives, tal vez con un poco mejor tecnología, puedo hacer más lives más prácticos de cómo trabajar la conciencia corporal, emocional, mental y espiritual, ¿no? Después de este primer video de introducción, ¿no? Y bueno, pues esto básicamente, ¿no? Para poder lidiar mejor, ¿no? Con la vida cotidiana ahora en esta situación de casi cuarentena o cuarentena en algunos países, ¿no? Para poder tener una vida más equilibrada y poder tener este equilibrio de buscar soluciones de salud, buscar soluciones de poder dormir bien, tener menos estrés, poder tener el ánimo para seguir con una rutina de ejercicio físico, estar bien físicamente también durante esta época, ¿no? Todo esto, ¿no? Este equilibrio para estar mejor, ¿no? Y aprender a soltar un poco. Ya sé que algunas personas tienen la dificultad de soltar sus preocupaciones y también renunciar a los proyectos que hicieron estas semanas, que habían hecho antes, ¿no? Para estas semanas, renunciar a viajes, renunciar a estar con personas queridas, todo este grande desafío que se nos presenta. Entonces mi convite, mi invitación es ser lo más consciente posible de lo que estamos sintiendo, ¿no? Podemos aprender a hablar conscientemente, con honestidad de lo que estamos sintiendo, porque somos seres humanos y es normal sentir todo lo que estamos sintiendo en esta época. Entonces, bueno, eso es básicamente. Hay unos minutos más, voy a ver si hay alguna pregunta. Me piden de salvar el video, sí, lo voy a hacer. Veo que hay personas de España, qué bueno, de Cataluña, fantástico,
Tenemos personas de Argentina también, Uruguay, Brasil. Es muy lindo. Está Noemí de España también, de Pamplona. Es muy lindo conectar con vosotros, ¿no? Y ahora estoy sintiendo la conexión. Estoy sintiendo que no estoy hablando solo con una pantalla, con una tela de teléfono. Es fantástico. Marcela de Uruguay, gracias querida. Tiago de Brasil. Qué bueno, Aline. Fantástico. Es muy bueno estar todos conectados. Cris, nuestra querida organizadora de Argentina. Sonia, qué bueno. Ah, Cris, que había dicho que no podría estar. Cris de BH. Qué bueno, querida. Qué bien, una alegría, Giovanna, una alegría estar. Jorge de Argentina, qué bueno. No veo mexicanos, claro, creo que algunos están, son las 7 de la mañana en México, entonces es para valientes, personas súper motivadas. Me parece que está Mariana y Patricia y Juan Carlos tal vez también. Qué bueno. Bueno, no veo preguntas. Entonces, bueno, pues solo agradeceros por estar, ¿no? Mira, de Vicky de Florianópolis, y Priscila de Teresópolis, qué bueno, Pedro, fantástico, sois muchos ahí apoyando y estoy muy agradecida. Entonces, estoy pensando en hacer más lives. Vamos a ver cuándo va a ser el próximo, probablemente la semana que viene. Os envío mucho amor, un abrazo muy grande a todos y estamos conectados. Mismo físicamente separados, estamos todos juntos. Cuídense mucho, un abrazo enorme. Chao, chao. México presente, Jay.